El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Buenas, bienvenido a tu programa Derecho y Palabra en esta nueva edición. En el día de hoy tenemos un invitado especial, el senador por acumulación William Villafañe. Como nuestra costumbre, estaremos hablando con él, su trayectoria política, las posiciones que ocupa y cuáles son sus posturas en este momento y los consejos que él tiene para darnos a nosotros, conservadores, cristianos, envueltos en el mundo de la política, que en su momento tomaremos decisiones como votar, a quién respaldar y qué postura y qué candidato escuchar. No te vayas, venimos en breve, no te pierdas esta oportunidad de escuchar en estos medios políticos que pueden hablar distinto a como hablan en otros lugares de la prensa, que hoy en día su integridad está en cuestionamiento. No te vayas, venimos en breve. Bienvenido a esta sesión de tu programa Derecho y Palabra. Como te habíamos dicho, tenemos hoy al senador por acumulación William Villafañe. Lo conozco desde el 2015, que fue el director de la Oficina de Asuntos del Contralor, trabajando con... 2005. 2005, Así. Oye, tú me haces sentir mayor. Bueno, pero tú estabas ayer el más joven, con Banshee, que estuvimos detrás de unas investigaciones, de unos trajes, de unos fraudes en educación. Hoy podemos decirlo, en aquel entonces no se podía decir. Ambos recién llegados a la legislatura, full time. Bienvenido, Willy, a tu programa Derecho y Palabra. ¿Cómo tú estás? Licenciado, encantado de estar compartiendo contigo en el día de hoy. De verdad que para mí es motivo de mucha alegría, máxime, ¿verdad?, en este tipo de foros. Y un saludo a toda tu radio audiencia, que sé que te siguen. TV audiencia también. Y TV audiencia, sí, con mucho fervor. Mira, Willy, vamos a hablar, me gusta que cuando vengan aquí, o sea, estos son unos foros donde usted tiene la oportunidad de hablar libremente, no tenemos agenda, tenemos respeto. Tú y yo hemos diferido en muchas cosas. Siempre me has contestado el teléfono. Recuerdo una vez que no me contestabas el teléfono. Yo no sé si te acuerdas que te mandé un mensaje. Oye, ahora que estás con Ricky no me contestas y me contestaste. Obviamente yo sabía que estabas bien cargado. Tu trayectoria ha sido bien interesante. Tú pasas de dirigir una comisión a ser senador en una primaria. Creo que luego pasas a la Fortaleza de dejar el puesto en el Senado. Sí. Y luego, en este cuatrenio, vuelves a ser senador por acumulación. ¿Estoy bien? Cuéntanos cómo fue eso. Sí, ¿verdad? En aquel entonces, en el 2008, en aquel entonces no prevalecí, pero pasé a ser jefe ejecutivo en la Comisión de Servicio Público. Y más adelante entonces pasó a ser secretario de la Gobernación. Y pues luego del verano del 19 surgen unas vacantes en el Senado de Puerto Rico y aspiro y soy electo como senador. No recuerdo quién fue el que retiró. ¿O fue el caso del... Las vacantes fueron las de... murió el senador que murió No, fueron las vacantes de Margarita Nolasco que se fue. y Zoe Lavoy. Ellas dos Zoe pasa a Fortaleza con Wanda y Margarita a acá. Acá, así que nos sorprendió que Margarita, después de tantos años, que había sido hasta vicepresidenta del Senado. Sí, y alcaldesa de Coamo. Y alcaldesa de Coamo. De hecho, no he sabido de ella, tengo que darle una llamada porque es de mi generación. Sí. Y tú eres más joven, pero esa es tu generación. Y tremendo ser humano y servidora pública. Tú entraste en una primaria. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Bueno, llevo 3 años en el Senado, ¿verdad? Pero había, pues, como mencionaste, había dirigido comisiones legislativas y había tenido esa experiencia dirigiendo varias comisiones. ¿Verdad? Y finalmente llego como senador. Y la verdad es que es una buena experiencia. Me agrada el campo legislativo, pues porque nos permite, ¿verdad?, aportar nuestra visión de las cosas y buscar, ¿verdad?, que
lo que salga de allí pues sea lo más justo y armonioso para nuestra sociedad. Tú tuviste que vivir, recuerdo que tuve una gran preocupación porque tú como yo podemos salir bien de muchas cosas, de escrutinio público, la política es cruel, lo que hoy te levanta mañana te destruye, pero tú, al igual que algunos que han venido aquí, participaron en unos chats que fueron utilizados, de hecho ahora mismo vemos que hubo gente que salió culpable por tratar de utilizarlos para extorsionar funcionarios de gobierno de la Fortaleza, o sea, ese es el récord en el Tribunal Federal, en el caso de Sisto George. Tú estuviste en ese chat y tú saliste bien. Y a mí lo que te soy bien honesto, me sorprende que luego de eso tú ganas la primaria y tú llegas al Senado, o sea que tú recibes un respaldo y tú sales bien tus investigaciones. Pero yo recuerdo que tu nombre casi no salía allí. Yo digo a la gente, desde ese caso yo digo a la gente, cuando usted vea que en un chat dicen algo que no le gusta, sálgase inmediatamente. Sería bueno que el pueblo que nos escucha, que es un pueblo que mide la justicia desde una perspectiva distinta, tú pudieras compartir algo de tu experiencia, cómo tú te sentiste, qué pasó. Yo sé que estuviste un tiempo en silencio y luego aspiras, y el pueblo nuevo progresista te da el respaldo en la primaria y te da el respaldo en esta elección como senador por acumulación. Pero es bueno que tú expliques, porque que declaró allí Maceira le mostró al pueblo, el que escuchó y no siguió una prensa media extraña, una cara de la situación que no habían visto. O sea, aquí nosotros hemos compartido que Ricardo Rosselló fue dejado solo y que hubo unos creyentes que estuvieron con él en ese proceso. Pero es bueno aquello que tú puedas compartir con nosotros, porque tú fuiste muy lastimado en ese proceso. Sí, el llamado chat de WhatsApp aquel, que era un chat de un equipo de trabajo previo a las elecciones, enfocado en la elaboración de propuestas Está hablando del primero que salió, en el segundo ya tú estabas en el primero. Exacto, en el primero que o sea, nadie hablaba malo ni nada por el estilo, eran todo ideas y propuestas sobre los problemas de Puerto Rico y cómo solucionarlos. Pues creo que habían 70 y tantas personas en ese chat. De hecho, como yo era... tenías que estar, porque tenías que saber lo que se discutía. Como yo era secretario del partido, pues después yo verifiqué y a mí me habían incluido como en más de 50 chats. Así que oye, ¿verdad que tú fuiste secretario del partido? Ahí fue que te envié el mensaje. Oye, Willy, no me olvides. Y tú me contestaste, sí. Y entonces, pues nada, entre las decenas de personas que estaban, pues se había colado a una persona que ocupaba una posición en la judicatura. Y a raíz de eso, ¿verdad? Yo desconocía que él ocupaba una posición en la judicatura, pero finalmente pues eso sucedió. Nada, ocurrió la investigación. Resultó que no había realmente motivación para investigar. Pero le costó a él la judicatura, si no me equivoco. Sí, le costó, claro que sí. Le costó porque él sí que hizo unos comentarios que no debió haber hecho. Sí. Finalmente a él ¿verdad? Por la razón que le tocó ser hallado culpable fue de utilizar la computadora del tribunal para enviar correo electrónico. Por eso yo ando con mi iPod sí, y mi teléfono por supuesto, encima todo el tiempo. Hay que ser claro en eso. Y sí me lastimó mucho que después de yo haber salido del gobierno, pues entonces sale lo del el chat de Telegram y que cuesta básicamente, ¿verdad?, la gobernación por la que yo había trabajado, del gobernador Rosselló, y pues se formó el escándalo que se formó y todo esto. A final de cuentas, ¿verdad?, no hubo como tal ningún tipo de procesamiento criminal por él mismo, pero se formó el escándalo que motivó la salida de la gobernación. Y vimos entonces ahora en estos días cómo fue un sector de la prensa, de medios de comunicación, que aprovechaban esa oportunidad para tratar de sacar ventaja económica de la situación por la que estaba pasando la administración, el gobierno. Y eso está respaldado por una convicción. Fue encontrado culpable más allá de dura razonable. En términos generales, Boston no va a cuestionar la credibilidad que se le dio a la prueba. Quizás evaluarán si se cumplieron los elementos del delito, pero estamos hablando que 12 personas
que no estaban bajo la influencia de la prensa en esos días, al escuchar la prueba, entendieron que el licenciado Maceira unánimemente estaba diciendo la verdad y que había extorsión. Exacto. Eso fue así. El Anthony, ¿verdad? Fue valiente porque fíjate que en las pasadas semanas salen algunos públicamente a decir que ellos también habían sido extorsionados o que les habían sido, se le habían ofrecido algún tipo de beneficio económico a cambio de ciertas acciones, pero nunca fueron a las autoridades. Sí, esa era una de las cosas que le daba credibilidad a Anthony Maceira. O sea, fue a las autoridades y está sentado con un bufete que le puede costar su cliente, le puede costar su carrera política. Hizo un sacrificio que muy pocos estarían dispuestos a hacerlo, pero cumplió con la ley. Aquellos que salieron ahora a denunciar eso nunca fueron a las autoridades. Sí. Y tenemos que ir cerrando esta sesión para pasar a la segunda, pero fíjense en la distinción que estamos haciendo. Una cosa es que usted se haya sentido molesto por el contenido de unos chats. El de William no fue el que le cuesta la gobernación de Ricardo Rosselló. Recuerde que fueron dos. Después un juez que hizo unos comentarios en un chat que era parte de la Comisión Estatal de Elecciones. Sí. Y pues sale culpable porque usa una computadora pública, no por los comentarios que hizo. Nosotros los licenciados tenemos unos cánones de ética que a veces las interpretan de una manera que uno se sorprende, ¿verdad? Que nos dicen que tenemos que controlarla y dominar la tecnología, porque si no la dominamos bien y el cliente pierde el caso, violamos la ética, una generación que no nos criamos con esto. Y ese tipo de cosas, es bueno que ustedes los escuchen. Willy tuvo que dejar la fortaleza a raíz de esto, tuvo que entrar en un periodo de reflexión político para luego volver en una primaria que el pueblo le elige y allí queremos hablar un tema controversial, las enmiendas a aquel famoso Código Civil, la postura del Senado que algunos entendemos que lleva un voto conservador que se mueva del PNP a Dignidad, pero queremos escucharlo de Willy, que yo entendí su enmienda y quiero que ustedes la entiendan, pero ya esa enmienda hoy murió. Sí. Porque ya se revocó, pero era el Estado de Derecho vigente en aquel entonces. No te vayas, continuamos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Volvemos a esta segunda sesión de tu programa con el senador por acumulación y amigo William Villafañe, a quien yo cariñosamente le digo Willy porque es menor que yo. Eso me cuesta decirlo. Antes yo era el nene del grupo, ahora soy el mayor del grupo. Willy, hubo una situación muy controversial en el Senado pasado, que se discutieron unas enmiendas en el caucus que no se habían discutido antes en el Código Civil. Tú eres autor de una enmienda en el FLOAL que era conforme a derecho. Cuando me dijeron, mira, eso es el derecho, políticamente no me convenía. Pero ahí sucede una serie de cosas. Sé que lo del caucus no se puede decir. Pero oye, no recuerdo que alguien haya escuchado tu versión, las advertencias que tú diste, lo que se hizo, y que son unas enmiendas que al dejarse sin efecto el Estado de Derecho que tú pedías que estuviera allí, ya no están vigentes, que se revoca el caso de Roe versus Wade y parece un versus Casey, que es lo que tú pides que se añada en el hemiciclo, en el Código Civil, para que cumpliera con el Estado de Derecho. Miren, lo que él propuso era conforme a derecho. Políticamente no me gustó. Y yo decía, bueno, gracias a Dios que no estoy allí porque lo hubiera gritado. Él sabe que yo hablo duro, así que no hay problema. Pero quiero que nos expliques qué fue lo que pasó allí. ¿Cómo se sintieron ustedes en el Senado? ¿Qué sucede cuando todo eso? Porque el proyecto Dignidad en una semana obtuvo un montón de miles de votos que sabemos que fueron PNP que salieron molestos de las decisiones del caucus. No tanto con tu enmienda, sino con las decisiones del caucus. Sí. Lo que nos puedas contar. Sí, es bien sencillo. La enmienda era llevar una explicación que estaba dentro de la exposición de motivos del proyecto al texto, al decrétase, que es la parte, ¿verdad? Lo que hace derecho. Que cuando uno busca inmediatamente la ley, lo que aparece es el decrétase. Exacto. Cuando hay duda, pues uno se refiere a la discusión que hubo y a la exposición de motivos. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Como bien sabes, pues
cuando la ley no es muy clara, pues se presta para que haya litigio, para que se vaya al tribunal. Que haya confusión. Y entonces, exacto. Pues para tratar de minimizar el riesgo de que hubieran pleitos inoficiosos, porque como todavía no había la revocación del Tribunal Supremo Federal, pues entonces planteé que pasáramos lo que ya estaba claro en la exposición de motivos, que lo pasáramos entonces al texto, de manera que no hubiera duda al respecto. Se trataba en ese momento sobre la explicación a cómo se reconocería los derechos del nasciturus y cómo compaginaba esto con el Estado de Derecho que venía de jurisprudencia federal. Es decir, que nada de lo que hiciéramos allí pues realmente iba a ir por encima de lo que era el Estado de Derecho establecido ya por jurisprudencia federal, pero ahora es distinto. Ahora el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha delegado a los estados a establecer su regulación al respecto. Por eso voté a favor del proyecto del Senado. Quiero que la gente sepa que tú votaste a favor del proyecto del Senado en conjunto con la delegación, poniendo limitaciones al derecho al aborto. O sea, esas enmiendas quiero que estén claros, porque aquí no estamos en un foro para politiquear, sino para aclarar el asunto y que las personas se expliquen. Reconocía el derecho del Estado en proteger al niño por nacer y que ya el frame de Roe vs. Wade había quedado sin efecto y ha sido revocado por Parham vs. Casey, que era el caso que establecía que había un interés del Estado en el niño por nacer y que se tenían que cumplir unas condiciones para un aborto. O sea, tú nunca planteaste el derecho absoluto del aborto que algunas personas plantearon. Y pues te me adelantaste a la pregunta, tú respaldaste la que también es mi postura. O sea, yo no creo en una prohibición absoluta al derecho al aborto. Correcto. Porque podrían haber unas excepciones, hay unos casos que se tienen que atender, pero yo no creo en el aborto. No sé si la gente puede entender eso. Y ese proyecto sometido por la delegación del PNP, conjunto con Dignidad y gente del Partido Popular, incluyendo al presidente del Senado, Luis Dalmau, establecía unos parámetros de consentimiento informado con el médico. Sí. O sea que tú quieres expresar algo sobre ese particular para que la gente conozca tu postura. Sí, yo trabajé, ¿verdad?, con varios de los compañeros del Senado, precisamente un lenguaje para facilitar la aprobación de la medida. Me parecía, yo estaba claro. Recordarás que primero, antes de la decisión del Supremo, se había filtrado lo que sería... Sí, lo que constituyó la opinión. Fíjate, exacto, no varió. Lo que varió fue las correcciones gramaticales. Entonces, eso me lleva a mí a decirle, miren, es pertinente ir trabajando legislación al respecto porque esto va a quedar en manos de los estados y no debemos entonces nosotros dejar que esto quede como en un limbo. Y me parece que con ciertos ajustes la medida podía prosperar y podía convertirse entonces en ese Estado de Derecho donde lo reguláramos. Y se le hicieron los ajustes y definitivamente contó con mi voto. Tú ahora en medio de una campaña que se avecina, que tomarás tus decisiones, ¿se puede contar contigo para mantener vivo este tipo de proyectos en la legislatura? Sí, de hecho, es que estamos en una situación, sé que es altamente controversial en nuestro pueblo. Tú no le tienes miedo a la controversia. Definitivamente es evidente que no trabajo a base de eso. Creo que antes podíamos decir que, ¿verdad?, que quizás pues era difícil competir con el Estado de Derecho que venía de la jurisprudencia federal. El escenario ahora es totalmente distinto. Recuerda que están hablando con dos abogados. El Estado de Derecho nos obliga porque podemos perder la licencia si no lo respetamos. Sí. Pero ahora la bola está en la cancha de cada estado y territorio. Y en el caso de Puerto Rico corresponde, y es la responsabilidad de nosotros como legisladores, atender el asunto seriamente. Y me parece que la dirección correcta es precisamente como quedó ese proyecto. Okay. Ese es el punto de partida. O sea que podríamos contar contigo si volvieras a la legislatura para un nuevo proyecto sobre este particular. Sí, de hecho, ¿verdad? De hecho, quiero decirle algo, no quiero que explique porque esas estrategias no se explican.
Yo siempre he dicho que cuando hay un problema con un sector sumamente liberal y conservador, Willy siempre es el que propone ese lenguaje de consenso. Y yo por lo menos las veces que lo he visto digo, es que eso es legal. Que no me guste son otros 20 pesos, o sea, porque yo a veces pues tengo mis posturas políticas que quiero adelantar. Tú has logrado muchos destranques de muchos proyectos. En la personalidad jurídica de las iglesias 155, tú fuiste uno de los que ayudó con ese lenguaje para que hoy en día fuera ley. Pero háblame un poquito, ¿qué sucede luego del caucus que Dignidad se inscribe y había habido unas voces dentro del partido que habían advertido que el Código Civil, dependiendo cómo se tratara, podía traer un costo político al sector conservador en el PNP? Sí. Bueno, se aprobó el Código Civil. Fue un paso de avanzada. Yo estoy de acuerdo en términos contigo. de derechos. Recordemos que teníamos un Código Civil de 1933. Oye, y cerramos puertas de unas propuestas totalmente radicales que... Sí. Tenemos ese Código Civil y ese Código Civil nos ha hecho justicia a nuestros tiempos, a nuestros sectores conservadores y creo que fue un paso extraordinario, ¿verdad? Claro, el Código Civil es un documento amplísimo sobre lo que nuestra sociedad, nuestro diario vivir y no íbamos a estar de acuerdo. Yo no estaba de acuerdo en el 100% de las cosas, Ni yo. pero reconocía, no solamente como abogado, sino como ciudadano, pues que había que actualizarlo. Había aspectos de herencia, había aspectos de hecho, todo. No ha creado tanta controversia jurídica como esperábamos con algunos asuntos. No. O sea, yo esperaba mucho litigio, mucho cuestionamiento político. Digo, obviamente cuando llega Victoria Ciudadana quiere rehacerlo con un montón de leyes que quedaron fuera del código y no lo he visto. Pero tú estabas muy envuelto en aquel, tú venías de Fortaleza, venías de la secretaria. ¿Cómo tú, vete preparándote para el cierre, cómo tú entiendes que debe el sector conservador prepararse para estos movimientos internos que no se conocen? Obviamente yo analizo como asesor que era como abogado, mis principios tú sabes que nunca los hemos cedido, hemos tenido reuniones buenas, hemos tenido reuniones difíciles. Cuando me dan tu nombre reconozco que me has ayudado en muchos proyectos. Ese de aborto yo también intervine y supe sabes que salvaba los proyectos. ¿Cómo tú logras, verdad? ¿Cómo tú puedes mandar un mensaje al pueblo conservador cristiano? ¿Cómo observe los candidatos? ¿Qué foros escuchar? Este programa está dirigido a que ustedes puedan hablar. O sea, no para atacar lo que tú puedas hablar, cómo tú percibes. Puedes empezar ahora y continuamos entonces en el cierre. Mira, creo que no debemos plantearlo, las alternativas políticas no debemos plantearlas como conservadoras o liberales. Debemos ver qué representa cada institución. El PNP sí es un partido que representa los valores familiares y los valores cristianos. Y yo creo en eso, por ejemplo. Y así los voy a defender siempre y mis compañeros también. Por lo menos a nivel de legislatura. Sí. Presentamos el proyecto también para el currículo de equidad y respeto. Eso es un ejemplo, esa es nuestra política institucional y la vamos a propulsar. Proyecto Dignidad existe porque existe Victoria Ciudadana y existe el Partido Independentista y el ala de izquierda del Partido Popular. Por eso es que existe. Y quienes únicos pueden superar eso es el Partido Nuevo Progresista. No te vayas, continuamos en breve. Qué pena que pusimos el dedo en la llaga en el último momento. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Willy, nos quedan 4 minutos. Acabas de traer algo que me causó que no lo había visto. No veas esto como conservadores y liberales. Resúmenos. Luego vienes otro programa y nos lo explicas en detalle.
Bueno, un ejemplo, nosotros los cristianos no tendemos a favorecer la pena de muerte. Y eso no necesariamente es una política conservadora. Puede ser una política considerada liberal en algunos lugares. Nosotros creemos en la vida, nosotros creemos en el amor, en el respeto, creemos... esos son los valores cristianos. Y ahí es donde debemos nosotros resaltar nuestro enfoque como sociedad. Los puertorriqueños, en términos generales, somos así. Valoramos la familia, valoramos el que nos llevemos bien con nuestros pares, con nuestra comunidad, el temor a Dios. Eso, la libertad de nuestra práctica religiosa, nuestra fe. Y eso sí, no encajonarlo en lo que mundialmente se plasma como conservador o liberal, porque podemos... Respaldaste el artículo de libertad religiosa en el código, respaldaste los proyectos de libertad religiosa. Sí, para mí es fundamental que nosotros en el tema del aborto, en el tema de libertad religiosa, en el tema de familia, en el tema de educación, estamos en la misma línea política. Sí, de hecho una vez me pidieron entrevista en una emisora de izquierda, y yo, pues claro, sí, no hay problema, me entrevistaron y terminaron insultándome. Yo aprendí algo de nuestros analistas pasados. A los invitados no se les falta el respeto. Yo últimamente he visto programas de análisis que a la persona que invitan lo que hacen es humillarla y faltarle el respeto. Sí. Pero aquí, sigue contándonos. Me estás llamando la atención porque tenemos posturas diferentes en la pena de muerte. Sí. Es interesante, pero nunca lo había visto desde ese contexto como tú lo estás explicando. Sí, es como todo, ¿verdad? La idea de por ejemplo, en el caso de las vacunas, que es un tema muy sensible, pero hay sectores que por su creencia religiosa reclaman el derecho a poder decidir sobre sí, ¿verdad? Su cuerpo, okay, en ese aspecto. Algunos pueden considerar eso un pensamiento un tanto liberal. Pues mira, no lo enfoquemos en liberal eso, se enfoca en que se trata de la práctica de la fe, de la creencia religiosa que tiene la persona. Pues mira, eso es un derecho constitucional, eso está protegido por nuestra Constitución, y nosotros debemos defender eso, debemos procurar que las personas tengan la facultad de cumplir con su fe. Se nos está acabando el tiempo, pero le voy a adelantar que voy a traer a Willy a otro programa. Voy a tratar de hacer un panel de 1 hora donde esté con otras personas que participaron en esta política, pero quiero que salgas claro de aquí. Tenemos un aliado en el tema del aborto, tenemos un aliado en el tema de la familia, un aliado en el tema de la educación, un aliado en el tema de la libertad religiosa. Y me da pena que hayamos tocado las vacunas al final, porque fue un asunto de controversia al interno del PNP, que la legislatura y la estructura del PNP ayudó a que se respetara la libertad religiosa individual ya en la tercera orden ejecutiva. Más que un trabajo legal, también fue un trabajo legal y político. No tenemos tiempo para más. Willy, gracias por venir. Espero que vuelva, que te conviertas en un panelista permanente de este programa. Queremos que la gente escuche nuevas cosas, aunque no estén de acuerdo contigo. Siempre que me inviten, que estaré con Dios por delante. Amén. Dios los bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.